En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. El transporte se ahoga en su combustible. Las explotaciones se están asfixiando por el encarecimiento del gasoil agrícola y locomoción. Se ha duplicado y supera ya el euro el litro. Los piensos subieron durante el año pasado entre un 12 y un 27% según el Ministerio de Agricultura. A todo esto se suma la escalada de los costes energéticos y de los fertilizantes. Es insostenible para los empresarios y autónomos afrontar la factura energética con la electricidad en máximos históricos por encima de los 500 euros y con el barril de petróleo también por las nubes. Los costes energéticos se están comiendo los cortos márgenes con los que se operan los empresarios y autónomos, puesto que no se pueden repercutir en el cliente final, lo que está haciendo inviables muchas empresas, como el pequeño comercio, la hostelería, la restauración o la agricultura. Es necesario reclamar que se tomen de forma urgente medidas que ayuden a mitigar este encarecimiento energético y que están ya en manos de las autoridades. Hay que recordar que un gran porcentaje del coste que tienen los carburantes son impuestos, por lo que hay margen de sobra para actuar, además de plantear otras opciones como pueden ser exenciones fiscales. Juan Carlos Pérez Mesa, director de cátedra en la Facultad de Economía de la Universidad de Almería, afirma que el coste de transporte de un camión frigorífico se ha incrementado en un 25%. Actualmente el camión frigorífico es la solución más adoptada para cumplir con las expectativas de conservación de los perecederos en el transporte internacional. Prácticamente el 100% de todo lo que se exporta desde Almería utiliza este sistema. Es muy ágil, es transparente, es sencillo en su uso y por tanto es difícil competir contra él. Como punto negativo, pues que se ve que existe una tendencia creciente en su coste, como lo estamos viendo en la actualidad, debido pues a las limitaciones que se quieren imponer a su tránsito o al alza del precio del combustible, como el que estamos viviendo ahora mismo. Solo decir que del coste del transporte existen una serie de conceptos que influyen. El que más afecta es el coste de la mano de obra. El fuel solo supone, es decir, el combustible solo supone un 25% de ese coste de transporte. Luego, por supuesto, existen otra amalgama de costes que también están subiendo. Solo en los primeros días de marzo ha subido un 11% y en lo que llevamos de año se ha incrementado un 25% más. Pérez Mesa resalta que esto repercute directamente en el sector por carretera. En la actualidad el gasoil ha crecido en lo que llevamos de año un 25%. Solo en los primeros días de marzo ha aumentado un 11%. Sin duda esto va a repercutir en el coste del transporte por carretera. Hay que tener en cuenta que en una transacción internacional el coste puede suponer entre el 20 o el 30% del precio del producto puesto en destino. Germán García Alférez, gerente de Mujicargo, cuantifica el gasto de combustible. Atentos a sus cifras y en cómo se ha ido incrementando a lo largo de todo este tiempo. El precio del combustible, como se está viendo en la gasolinera, está en unos niveles que nadie hace unos meses podía imaginar. Trasladar estos costes al transporte pues, y el transporte a su vez al productor es difícil porque la situación económica es muy complicada, no sabemos hacia dónde vamos a ir y qué va a ocurrir, pero a modo de ejemplo os puedo decir que en los últimos 3 meses el precio del combustible, el litro del gasoil que usan los camiones, ha subido 50 céntimos. Bueno, 50 céntimos, ¿qué quiere decir esto? Pues os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un transporte desde Almería para llevar nuestra hortaliza y colocarla en el mercado de Rotterdam, en Barendrecht, por ejemplo, pues un camión normalmente está gastando entre unos 720 o 750 litros de combustible. Pues si resulta que nos cuesta 50 céntimos más el litro, pues hay que ponerle a ese mismo trayecto 370 euros solo para pagar el combustible de ida. Repercutir 370 euros en el transporte implica que el coste de las hortalizas puestas en destino se va a incrementar. Por tanto, la competencia a la que tenemos que acudir aquí los agricultores, pues lo van a tener más difícil. Sin irnos más lejos, es un mismo transporte al mercado de Barcelona nos supone un incremento del combustible en 130 euros. Y si nos vamos a lo que supone el transporte
un camión con un conductor a lo largo de un mes viene haciendo unos 15.000 kilómetros, ese incremento del precio al día de hoy es 50 céntimos, no sabemos cómo va a seguir, supone 2.400 euros más de gasto mensuales. Si van dos conductores en ese camión, que hacen unos 20.000 kilómetros de media, estamos hablando de 3.200 euros más de gasto. Entonces, por este incremento de costes energéticos, ¿cuál es el problema para los pequeños transportistas? Nos lo explica Manuel Hernández, presidente nacional de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. La mayor problemática que tiene el pequeño transportista, que es el que realiza de manera material efectiva el transporte y que también es el 85% de las empresas dentro del sector del transporte, pues esta problemática de los costes tan desmesurados que tenemos ahora, pero que ya arrastramos desde hace muchos años. Agroradio habla con Fran Arcos, un transportista local. Él explica que no hace viajes internacionales, quienes igual sí podrían negociar el precio del viaje antes de cargar. Asegura que tiene el mismo precio todo el año porque no sale de Almería, si acaso a Motril, en la provincia de Granada. Sus itinerarios son principalmente de la explotación agrícola a los almacenes o de los almacenes a otras cooperativas. Él se ha llegado a plantear subir los precios porque, según dice, parados ganan más. Desde el verano hacia acá el gasoil no para de subir, las cotizaciones no paran de subir, todo para de subir. ¿Y hasta qué punto esto se lo puedes tú repercutir al cliente? Hasta ahora hemos estado aguantando, pero pues algo que no es sostenible en el tiempo. Tú cada vez ganas menos y ahora ya hemos llegado a un punto que no es que ganes menos. Es que cuanto más viajes des, más pierdes, porque no se puede trabajar, porque el gasoil vale justo el doble que valía el verano pasado. Y tú no vas a subir los portes al doble. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues supongo que negociar un poco con las empresas que trabajan y los clientes, empresas y agricultores y llegar a un entendimiento, o sea, subir el precio, no hay otra. Subir el porte y cuando baje el gasoil pues se vuelve a bajar. Pero es que si no, esto no se puede mantener en el tiempo. Si no, pues parados ganamos más. Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, hace una breve valoración de todo este asunto. Pues nos está afectando una barbaridad. Tú piensas que el combustible es un tercio de nuestros costes de explotación. O sea que esto puede ser una locura, sí. Hemos contactado con Yolanda Águila, representante de Atralme, la Asociación de Transportistas de Almería, es decir, la patronal del transporte. Ella señala que uno de los beneficiarios de la crisis se da en las compañías energéticas. La escuchamos. En los últimos meses, las familias españolas, así como particularmente los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, están sufriendo con enorme virulencia la brutal escalada de precios de la energía, que se han visto agravadas en los últimos días por la situación bélica que se vive a nivel internacional tras la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, en este momento de coyuntura económica tan crítico, Fenadimer considera inadmisible que uno de los grandes beneficiarios de esta crisis sean las grandes compañías energéticas. Están obteniendo unas ganancias escandalosas a costa de los pequeños consumidores. Tal es el caso de las compañías petrolíferas, que están llegando incluso a adelantar en los precios de venta final de los carburantes las posibles alzas que pudieran tener en crudo en el futuro en los mercados internacionales, pese a que el producto que tienen en stock y que es el que venden ahora en las estaciones de servicio fue adquirido a precios muy inferiores. Advierte de la poca sensibilidad de las compañías energéticas, como ya ocurrió en la crisis del 2008. ¿A quién corresponde todos estos beneficios? Manuel Hernández. Este porcentaje tan desmesurado corresponde al señor que pone el camión y al señor que lo lleva. Y nosotros tenemos un observatorio de costes donde se refleja qué nos cuesta hacer un kilómetro. Pero al final de todo esto, ¿quiénes lo pagan? ¿Hay alternativas? Tal vez usar el transporte marítimo de corta distancia. Juan Carlos Pérez Mesa. Este coste en la actualidad lo está asumiendo en muchas ocasiones el cliente intermedio, pero sin duda este lo va a trasladar total o parcialmente al consumidor. ¿Podríamos buscar alternativas? Es muy difícil, el camión siempre va a existir y es necesario que exista. Como alternativa, pues podríamos buscar la intermodalidad, que es decir, la combinación de otros medios de transporte con el camión, como puede ser el transporte marítimo de corta distancia. Pero la situación o el cambio de una pequeña parte no es fácil, porque este sistema es mucho menos ágil que el camión y necesita un aseguramiento de carga mínimo para mantener la línea marítima. En definitiva, lo que se ve es que las opciones en el corto y en el medio plazo son muy pocas,
con respecto al incremento de costes que estamos sufriendo. Manuel Hernández, presidente nacional de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, habla de la paradoja del transporte, a la hora de que el consumidor sí paga las injusticias de las tasas. Nosotros el inconveniente es no poder repercutir a nuestros servicios de transporte el incremento de los costes. Aquí hay una paradoja muy curiosa y muy injusta, que lo que ocurre es que el consumidor sí que paga cuando compra un producto, sí que paga en la partida de transporte que a ese producto le aplican el precio de un transporte justo y adecuado a los tiempos que corren y a los costes que de verdad puede el transporte sufrir de incremento de precio. La injusticia es que nunca llega al transportista efectivo que realiza ese transporte de la mercancía. Aquí los comercializadores de las mercancías son los que sí suben los precios, son los que sí tienen unos grandes márgenes, son los que sí les cobran a las fábricas lo que les tienen que cobrar. Las fábricas, debido a las subidas que estos señores les hacen, ellos encarecen los productos. ¿Qué reclaman desde la patronal del transporte? Atralme pide al gobierno intervenir en los mercados de los carburantes para evitar el colapso del transporte en carretera. FENAIMER pidió al gobierno intervenir en el mercado de los carburantes para evitar el colapso del transporte por carretera. FENAIMER considera absolutamente inadmisible e insolidario los escandalosos beneficios que están obteniendo las compañías energéticas en la actual coyuntura económica por la crisis de Ucrania, perjudicando muy gravemente a las familias, autónomos y pymes españolas. Por ello, la Asamblea de FENAIMER ha acordado exigir al gobierno español la aprobación de medidas urgentes y extraordinarias que alivien dicha situación, entre otras interviniendo el mercado petrolífero en nuestro país para evitar el colapso del transporte por carretera, al no poder asumir un incremento de más del 50% del precio de los carburantes. ¿Y qué es lo que pide la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte? Lo que nosotros pedimos y nuestra exigencia es que la Administración nos dé armas para controlar la cadena de contratación. No puede ser que un transportista poniendo el camión y poniendo la mano de obra esté trabajando por debajo de los costes de explotación. Y estos señores que no exponen ni el camión ni la mano de obra, son simplemente comercializadores de mercancías, se estén llevando unos porcentajes de beneficio del 40 o el 50% más de lo que les pertenece. Manuel Hernández reclama que el Observatorio del Transporte sea una referencia de obligado cumplimiento a la hora de contratar un servicio de transporte. Lo que nosotros pedimos y nuestra exigencia es que la Administración nos dé armas para controlar la cadena de contratación. No puede ser que un transportista poniendo el camión y poniendo la mano de obra esté trabajando por debajo de los costes de explotación. Y estos señores que no exponen ni el camión ni la mano de obra, son simplemente comercializadores de mercancías, se estén llevando unos porcentajes de beneficio del 40 o el 50% más de lo que les pertenece. Añade que no se trata de poner tarifas. No se trata de tarifas, se trata de proteger y de garantizar que los costes de explotación se cubren cuando un camión trabaja y cuando un camión tiene que desarrollar los kilómetros que tiene que desarrollar con el gasto que conlleva para realizar su actividad. Eso es una manera justa de distribuir la ganancia entre los participantes dentro de la actividad del transporte. Y a día de hoy, por este sistema impuesto, corrupto, mafioso que nos tienen puesto en precios, pues al final no es posible de ninguna manera. Por lo tanto, el pequeño se rebela y exige medidas que le garanticen trabajar para vivir y no para arruinarse. Y esa es la mayor reivindicación. No podemos pedir que se abaraten los costes cuando no tenemos una referencia en precios que nos garantice cubrirlos, porque si no, nos bajarían los precios de transporte que ya de por sí son ruinosos, pero que por experiencia sabemos que lo harían nuestros cargadores. Y cuando hablamos de nuestros cargadores, hablamos de estos comercializadores de mercancías. Por su parte, el transportista local lamenta que la huelga que se hizo no sirvió para nada. Se hizo una reunión la huelga pasada, eso no valió para nada, no se consiguió nada y ahora que se plantea otra, pues vamos, pues será más de lo mismo. Al final hace un daño grande al sector porque una huelga ahora, pues nosotros no queremos, ahora precisamente que los precios están bien, acarrear problemas a los agricultores. Pero al final esto es una pena o no es una pena, pues esto tiene que salir de ellos. Si yo ahora le subo el porte a la empresa, pues la empresa se lo va a desquitar al precio de lo que le lleven a ellos, no hay otra. En definitiva, el Ejecutivo está para tomar medidas, no para comentarlas. Y la escalada de precios ya se había desbocado hace ya, pero no se hizo nada.
Ahora, con la guerra de Ucrania, parece que hay otra excusa para echar balones fuera y seguir poniéndose de perfil. Lo que se debe hacer es actuar con todos los instrumentos y recursos que tiene el Estado, para así evitar que esto no pueda afectar al cierre de empresas que cada vez están más asfixiadas por la situación. Y claro, en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Eliminación de impuestos a los carburantes, a los profesionales. El Estado no puede incrementar recaudación a costa de hundir pequeños y medianos empresarios y autónomos que se están arruinando. En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.